Hola a todos y bienvenidos a CatCop in Progress, el canal para opositores de policía en Cataluña. Como podréis notar, hoy ya venimos con un audio un poco mejorado. Todavía no es el definitivo, pero sí una pequeña y plausible mejora. Ya se ha eliminado parte del ruido de fondo y la voz se me escucha un poco más nítida, no tan aguda. Hoy trataremos los elementos que hay que estudiar sobre un municipio a la hora de presentarse en dicho municipio. Patrolling the night with a lead banner out, he's bringing justice to light. Para celebrar que ya hemos finalizado la primera capa, es decir, todo lo relativo a los inicios de la oposición, que para todos aquellos que se inician en la oposición considero esencial visitar la lista de reproducción creada desde cómo iniciarse desde cero, y para aquellos que ya estéis en medio recomiendo alguno de sus vídeos, por ejemplo el del certificado médico. Hoy vamos a crear un vídeo relativo a qué elementos debo de saber cuando voy a presentarme a un municipio, tanto en lo relativo a la cultura como en lo relativo al temario. Para hacerlo, como podréis ver, he preparado este PDF que es el mismo que yo sigo, es el que relleno en cualquier convocatoria en la que me presento, y siguiendo la estructura de la pirámide forma tres capas, es decir, primera capa, segunda capa y tercera capa. Del mismo modo que estudiamos en conjunto en la oposición, el temario del municipio se estudia también por capas, es decir, primero los elementos más esenciales, luego otros que pueden ser importantes y finalmente ya la tercera capa aquellos elementos a por los que vayamos a por nota. Así que sin perder más tiempo entramos en materia. La primera capa, lo primero que hay que hacer es consultar el temario solicitado a las propias bases de las convocatorias, con especial atención a ordenanzas y artículos de leyes. Hay bases en las que únicamente hacen referencia a un reglamento o a una ordenanza y en otras ocasiones hablan de los artículos 15 a 28, tales elementos de los artículos 32 a 46. De modo que si te esfuerzas y lees y dedicas un poquito de tiempo en leer las bases, te puedes ahorrar mucho tiempo de lectura de artículos innecesarios en los reglamentos y las ordenanzas. Una vez que ya hemos leído en las bases, independientemente de que nos lo pidan en artículos concretos o simplemente hagan referencia en términos generales, es indispensable ir al examen municipal sabiendo estos temas respecto a los reglamentos, el horario de los ruidos, el horario de la carga y descarga, la circulación y el estacionamiento de vehículos, qué normas se aplican, qué horarios se aplican, si tienen distintas tarifas, qué zonas de colores hay, si hay zona azul, si hay zona verde, zona amarilla, zona roja, zona ultravioleta. Vehicles abandonats y depòsit, es decir, cuánto tiempo tiene que pasar para que un vehículo se considere abandonado y qué características debe de cumplir. Lo mismo con el depósito. Animales perdidos o abandonados, cuántos días, qué características deben de tener, tienen que estar chipados, sin chipar, tienen que tener referencia, sin referencia, qué definiciones tienen, los trámites con los animales, la normativa de vehículos de movilidad personal, edad mínima para conducirlos, qué se considera vehículo de movilidad personal, qué velocidades pueden llegar a cumplir según la vía en la que se encuentren, qué edad hay que tener para llevar un casco, cuál es la normativa de las bicicletas y cuál es el importe de las denuncias dependiendo de su gravedad. Son aspectos genéricos que tenemos que saber. Entrando en el municipio y dejando de lado los reglamentos y las ordenanzas, es decir, dejando de lado la normativa y entrando en lo que es la cultura, hay que saber qué forma tiene el escudo y qué colores tiene la bandera del municipio, cuáles son el nombre de los gigantes, cuál es la fecha del patrón y el santo al que está dedicado, cuál es el gentilicio de la ciudadanía. El gentilicio es el nombre que recibe el tipo de ciudadanía que vive en ese lugar, cuál es el código postal y respecto a la policía local, cuál es el teléfono y cuál es la dirección de la comisaría. Respecto a las festividades del pueblo, es muy importante conocer cuál es la festividad principal, cuándo y dónde se celebra, así como la feria. Hay veces que coinciden, hay veces que son dos independientes. Y luego también el mercadillo, no los olvidemos de él. Les gusta mucho preguntar por el mercat semanal, ya que como agentes muchas veces vais a tener que regularlo y patrullarlo y caminarlo. Así que cuándo y dónde se celebra es un esencial. Geografía, términos básicos de geografía. ¿En qué comarca se ubica el municipio? ¿Cuál es la capital de la comarca? ¿Y cuál es la veguería? Tanto la propia en la que se encuentra como las colindantes. ¿Cuáles son los municipios que colindan con todos los límites?
cuál es la área básica policial de Mossos d'Esquadra y cuál es el partido judicial al que os atenéis, cuál es la superficie del municipio y qué número de habitantes tiene, así como el nivel de altitud del nivel del mar. Al final de todo explicaré fuentes donde poder conseguir esta información. En cuanto a la organización política del ayuntamiento, hay que saberse nombre y apellidos del alcalde, ¡Alcalde, cabrón! ¡Ya, cabrón! los tenientes y los regidores. Si no os los podéis memorizar todos, centraos entonces en seguridad ciudadana y en temas de igualdad. El número de regidores es simplemente un número y los partidos políticos, o al menos el partido político dominante. También es conveniente saber cuál es el día de la reunión del pleno. ¿Que lo encontráis antes? Perfecto. ¿Que no? Pues puedes parar para más adelante. Una vez sepáis esto, es decir, yo lo que hago es me dedico un día, le dedico una hora y media a buscar toda esta información y lo dejo reposar. Y al día siguiente ya me lo estudio, una vez ya lo he encontrado. En cuanto a la segunda capa, una vez ya he finalizado con la primera capa, me voy a por la segunda. Y es que estos son, si en la primera capa son elementos que te van a entrar sí o sí en el examen, en la segunda capa son elementos que es muy plausible que te entre alguno. Hay que conocerse un poco la historia y si anteriormente ese pueblo ha tenido otros nombres. La geografía, hay que saberse cuáles son los distritos, los barrios, polígonos industriales. Y si es un municipio por el que pasan ríos, lagos, montañas, turons, playas planas, clima, vegetación propia, características que tengan animales propios. Si tenéis un mapache propio, pues a lo mejor es importante que sepáis que ese es el animal de vuestro pueblo. Principals llocs d'interès i nom dels centres que puede interesar el ayuntamiento, Mossos, las guarderías, la ESO, universidades, formación profesional, bibliotecas, centros culturales, polideportivos, iglesias, parroquias, castillos. En estos casos interesa el nombre que tienen, la época, la arquitectura, la dirección, etc. El mercado municipal, ojo, no confundir con el mercadillo, el mercado municipal puede ser un centro que los municipios tengan. Y finalmente si disponéis de CAP y hospital y si son de 24 horas o únicamente temporales. En cuanto al transporte, la movilidad y demás medios así, vías de acceso, es decir, si tenéis autopistas, autovías principales, secundarias, como se llaman estas, y si tenéis trenes y metros, cuáles son las líneas que cruzan por vuestro pueblo. Incluso os pueden preguntar qué línea de bus se dirigen de un punto a otro. Como ya he dicho, aquí ya estamos hilando más fino. También interesa el año de creación de la policía y el grado de el CAP de la policía. El grado del CAP de la policía lo podéis encontrar en la lista provisional. Continuamos con personas ilustres, es decir, personas importantes del municipio por algún acontecimiento que hayan marcado. Pueden ser poetas, escritores, artistas de pintura, músicos, deportistas propios, etc. Municipis y hermandats, es decir, buscáis municipios que están, no me sale la palabra en castellano, que tienen hermandad amb el vostre municipio. Finalmente, noticias de actualidad, tanto las policiales como las no policiales, es decir, esto interesa también de cara a la entrevista, las noticias policiales. Y finalmente, otros sitios de interés que puedan interesar, por ejemplo, si se están haciendo obras actualmente. No es la primera vez que me encuentro en un tipo test en qué calles se están haciendo obras actualmente. Entonces, claro, si eres policía y interino o si vives ahí, te la conoces y si no, pues estás jodido. Protección civil, farmacias, museo y arte, teatro, residencias públicas, bomberos. Finalmente entramos a la tercera capa, es decir, aquellos elementos que únicamente ya te estudias y dices, yo es que voy a por nota porque realmente este municipio es el que me interesa. Pues entonces sí, efemérides, te estudias efemérides, también te estudias conmemoraciones y aniversarios de personas, grupos culturales, otras festividades aparte de las principales. Al síndic municipal de Agreuges, ¿qué nombre recibe allí? Sports, es decir, los datos relativos al deporte. ¿Cuál es el deporte principal en tu municipio? Si ha ganado alguna vez en algo relevante. Clubs culturals, hostia, pues es que tenemos los llaguillos con la petanca que lo bordan. Pues mira, es que tenemos un club de lectura que es referente en Cataluña. Y otras peculiaridades. Lo que sea, es decir, aquello de lo que el municipio esté contento, ya sea un campeonato de escupitajos como hacer la mejor paella de España, lo que sea. Y altres punts d'interès turístics i d'informació donde se encuentra, bares y restaurantes que puedan haber ganado una estrella Michelin, el cementerio donde se encuentra, hoteles importantes, televisión y radio, qué nombre reciben, esculturas, edificios, plazas, carrers emblemàtics. Estas las ciudades las preguntan mucho, en Mataró, en Barcelona, siempre que hay alguna escultura.
Al mismo modo que caen las fuentes, plazas, platges, carrils bicis, peatonals, projectes urbanístics que se puedan estar realizando o que tengan en mente realizarse, parques y jardines que sean bonitos y que tengan nombre propio porque conmemoran a alguien, y finalmente si hay algún centro comercial importante. Luego además añadiría las noticias relativas a asuntos LGTBI, violencia de género y demás cosas progresistas. Estas suelen estar o bien en el Instagram o bien en la web del ayuntamiento. En cuanto a las fuentes de consulta, pues consultaremos el propio Google, el Maps, la web del ayuntamiento, la Wikipedia, YouTube, IDESCAT, también para lo relativo a la geografía, y finalmente Instagram, Twitter o Facebook, dependiendo del ayuntamiento, darán prioridad a una de estas tres. Hoy era un vídeo cortito, hoy era un vídeo muy importante porque hay mucha gente que se presenta a los municipios sin tener en cuenta estos elementos y se sabe cosas irrelevantes pero otras más esenciales se las olvida. Así que CADCOP, seguid estudiando, seguid entrenando, seguid construyendo la pirámide, en que las circunstancias que tenéis sean razones y no excusas para continuar.